irlas presentando. Esta tarde vamos a conversar con Sayak Valencia, que es filósofa, transfeminista, autora del libro Capitalismo Gore, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y también vamos a platicar con Emanuela Borsiacello, espero que así se pronuncie el apellido, si no ahorita nos aclarará. Doctora en estudios feministas y de género, investigadora de la UAM Xochimilco. También esperábamos contar con Hermelinda Tiburcio, activista Ñusabi, pero al parecer la señal no nos va a permitir poder contactarla en el punto donde está de México. Pues les doy la bienvenida y les agradezco mucho a ambas que estén esta tarde con nosotros aquí en este programa de Disrupciones para hablar sobre pues este día de ayer, del 25N. Les saluda Isabel Briceño y pues lo que hoy nos convoca a platicar con ustedes es pues estas cifras que aún son, digamos, alarmantes, ¿no? Yo estaba leyendo que pues la violencia hacia las mujeres pues tiene distintas aristas. La violencia psicológica es la más frecuente en agresión contra las mujeres, al parecer con un 39%, seguida de la violencia física con un 31% y la violencia sexual con 30%. Estos datos los saqué del Índice de Paz de México del 2023. Entonces, Sayak, te doy la bienvenida y me gustaría preguntarte, ¿por qué llegamos a este maltrato, estas formas de maltrato, las llegamos a normalizar e incluso a romantizar? Estaba leyendo que pues a veces tenemos todavía estos pensamientos en donde se dice, bueno, si te pega es porque te quiere o te debes de aguantar porque es tu marido y le debes respeto, ¿no? ¿Por qué se llega a romantizar y a normalizar la violencia, Sayak? Hola, buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Gracias también. Qué gusto, Emanuela, poder estar aquí conversando contigo y también gracias por la invitación y hola a todas las personas que están escuchando. Mira, el por qué es una pregunta muy importante, pero es muy complicada de responder porque es muy amplia. Sin embargo, las cifras no nos dicen cosas terribles sobre el acrecentamiento de esta violencia cuando en realidad se invierte mucho tiempo, muchos recursos y mucha vida para que esto disminuya. Sin embargo, lo que tú me estás preguntando, bueno, tiene que ver con una cuestión estructural que no puede homogenizarse. Hay muchas relaciones de poder estructurales que tienen que ver con que se mantenga la situación de esta manera y una, para empezar, es la división sexual del trabajo. ¿Qué significa esto? Que mientras estemos subordinadas como personas feminizadas a través de un discurso cultural que sigue emparentando la masculinidad con el machismo en México, que no es así, pero que la siguen emparentando en todos los discursos culturales, y donde el despliegue de violencia y de masculinidad son casi equivalentes, mientras que con las mujeres o las personas feminizadas el despliegue de docilidad o de portarse bien o de cuidar es algo que se nos sigue inculcando a generaciones más jóvenes a través de otros dispositivos culturales, pero también a generaciones anteriores. Y hay una relación casi de connivencia entre estas estructuras de poder para que las cosas no cambien. Otra cuestión que me parece muy importante es que no podemos hablar de un diagnóstico generalizado sobre este tipo de violencia. No solamente es el amor romántico, sino también aquellas formas de masculinidad que ejercen la violencia física y la agresividad contra personas feminizadas como una forma también de restitución simbólica y no solamente como formas de gobierno económico o político sobre estas personas. Entonces, creo que estamos en una coyuntura interesante e importante para reflexionar la manera en que hemos logrado cosas con el discurso feminista, con las políticas públicas, pero también tenemos que cuestionarnos o volver a trabajar cómo llegar a otras poblaciones en un país tan diverso, con unas necesidades materiales tan complicadas y donde además la violencia no solamente es la violencia de género, pero la violencia en general vinculada con muchísimos problemas sociales, la violencia del narco, la violencia de Estado y otras cuestiones que se van entretejiendo con esta violencia feminicida en muchos casos o transfeminicida en otros y con otro tipo de violencias letales
que aquejan a las personas feminizadas y a las mujeres. En este sentido, la gente va normalizando la violencia porque, como te digo, es una vorágine de violencia que parece que cada vez es más alta y entonces lo que se considera individual o personal, ¿no? Como el problema de la violencia machista en contra de las mujeres, queda en un plano secundario, pero esto no es solo porque no sea importante, sino porque hay un discurso cultural que tiene por lo menos un siglo o más, pero bueno, te estoy hablando de la idea de la Revolución Mexicana y el macho mexicano que se encumbra a partir de esta noción cultural del desafío de la masculinidad y la violencia, de los mujeriegos, el feminicidio casi como normalizado en muchos casos en canciones, pero también en prácticas culturales en diversos lugares en México. Pues hacen que esta vorágine de violencia deje de lado la violencia contra las personas feminizadas como algo menor. Y esto lo tenemos que seguir trabajando, lo tenemos que seguir pensando. 25 de noviembre pues es un día de conmemoración y de lucha y no solamente pues una palomita en el calendario, ¿verdad? También tenemos que pensar en cómo esta, aunque en nuestro país hay también muchísimas cosas que tenemos que revisar, pero también con esta deriva fascista y machista o necromasculina en la que se está envolviendo el mundo contemporáneo, por ejemplo, con el triunfo de Trump y su desprecio agravado contra las personas feminizadas y las mujeres, o la manera violenta y cínica que tiene Javier Milei de hablar de las disidencias sexuales y otras cuestiones que nos afectan y que además pueden generar violencia social y violencia brutal en contra de ciertas poblaciones, son cuestiones que tenemos que seguir pensando y cómo podemos atajarlas. Entonces, no hay un porqué solamente, sino una forma de pensamiento que tenemos que analizar. Y en mi caso, bueno, obviamente desde las estructuras de la cultura que me parecen muy importantes porque además trabajan con la sensibilidad, lo cual hace que sean todavía más insidiosas. Gracias. Gracias. Hola, Emanuela, Sayak, soy Luciana Oliver. Y pues a mí me gustaría preguntarte, Emanuela, sobre tus investigaciones sobre esta apropiación que la lucha de las mujeres ha hecho de los conceptos. Justo estoy pensando en tu libro Reexistimos, del feminicidio y la telaraña de poderes, y un poco cómo es que has visto tú que estas luchas cargan de politicidad y se apropian de los conceptos para, para de ahí también pues buscar de alguna manera la justicia. Yo, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto hablar aquí también con Sayak y con las compañeras de Pie de Página, ¿no? Que tanto han hecho para cambiar la modalidad y lo que el ecosistema de medios de comunicación han siempre revictimizado, ¿no? Los feminicidios y los transfeminicidios. Y estoy de acuerdo con lo que decía Saya, que ella agregaría que en este momento estamos asistiendo a una repatriarcalización del Estado. De forma muy brutal y muy feroz, porque a nivel global hay una revancha de movimientos ultraconservadores, ultraderechistas. El sur latinoamericano hay Milei y hay Trump. Y formas tradicionales de violencia se están interrelacionando siempre más con formas contemporáneas de violencia. A menudo, durante mis trabajos en campo, escuché por hombres jóvenes afirmar: yo sí puedo matar a la que más quiero, mato para sentirme alguien. Y más de una vez escuché esa frase en hombres jóvenes que tenían la necesidad de demostrar que matando podían ser alguien. Matar a una mujer desconocida como a su novia o a su hermana. Estamos asistiendo también justo a un aumento, ¿no? No solo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos. Son siempre más brutales las hazañas con las que nos matan. Y respecto de eso, creo que es fundamental subrayar que desde los feminismos y los
que desde los feminismos estamos constantemente activando nuevas prácticas, no solo de resistencia, o sea, no solo estamos resistiendo, enfrentando a un ataque, sino todo el tiempo estamos transformando territorios violentos en territorios donde se puede vivir una vida digna, ¿no? Estamos protestando, como decía Sayako, contra la explotación laboral, ¿no? En mi investigación que tú citabas, para mí fue fundamental bucear entre archivos y encontrar documentos de los años 70, y subrayo desde de los años 70, que demuestran que las feministas en Juárez empezaron a denunciar la violencia feminicida, que entonces así no se nombraba, pero a denunciar la violencia contra las mujeres y los cuerpos feminizados desde los años 70. Los primeros artículos y informes no son de los 90, son de los 70, solo que no nos escucharon y encajaron, invisibilizaron en los cajones más recónditos nuestras investigaciones. Hay una responsabilidad política enorme, porque sí había pruebas y no se enfrentó la violencia que estaba cambiando y rápidamente. Y esta rapidez, cuando yo digo que estamos asistiendo a una repatriarcalización del Estado, esta rapidez es uno de los factores determinantes, ¿no? de esta repatriarcalización. Y respecto de eso, las prácticas feministas, con las prácticas feministas que estamos poniendo en campo, no estamos solo resistiendo, estamos reexistiendo, o sea, dando nueva vida al territorio, poniendo siempre en campo nuevas propuestas. La noción de feminicidio es una noción revolucionaria. Y a veces nos olvidamos de la historia recién, de las palabras que tienen tanta potencia política, porque con la palabra feminicidio quisimos expresar desde el minuto cero que la mano que mata no es solo lo del victimario o del agresor, sino también del Estado y de la sociedad civil que para comisión o omisión contribuye a la reproducción de esos tipos de crímenes. Y eso es clave, ¿no? Hola, Sayed. Aquí Causerenio desde la redacción de Pie de Página. Preguntarte sobre esta situación de la violencia en contra de las mujeres. Bueno, hablando de todos los ámbitos, pero ¿cómo ven ustedes el peso que recae esa violencia hacia las mujeres indígenas? Bueno, es una pregunta fundamental. Creo que en un país como este, donde las poblaciones originarias o indígenas son utilizadas de manera sistemática y de manera folclorizada para reafirmar un ideal mestizo indigenista que las deja de lado, pero que además las explota tanto simbólica como política como económicamente, me parece que es algo que tenemos que preguntarnos. Por supuesto, hay un descuido a veces en las estadísticas sobre quiénes son las personas que más desaparecen y quiénes son las personas más asesinadas en este país. Regularmente, si nos vamos a los archivos, y seguramente que Manuela lo va a poder corroborar mejor, que es el trabajo que ella hace, entre otras cosas, nos podemos dar cuenta de que hay una intersección muy importante entre la racialización y el feminicidio. En el caso de Juárez lo vimos muy claro desde los años, bueno, Emanuela, gracias por lo que nos dijiste de los años 70, pero que a partir como del boom de los 90 y de las denuncias, veíamos que eran mujeres evidentemente trabajadoras de maquiladoras, pero también con un fenotipo que tiene que ver con un mestizaje más indígena o regularmente mujeres de comunidades indígenas que son también más susceptibles de daño porque están más desprotegidas socialmente en todos los sentidos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando la candidata a la presidencia Marichuy se presentó y cómo la gente ejercía un tipo de violencia verbal contra la posibilidad de que una persona indígena, una mujer indígena pudiera ser y siquiera osar a presentarse como una candidata loable y factible para ser presidenta de México. Sin embargo, a mucha gente le parecía normal que la señora Xochitl Gálvez estuviera contendiendo cuando era un meme de sí misma, ¿no? Eso nos muestra mucho, por ejemplo, cómo se deposita la violencia en las intersecciones de género. Cuando hablamos de interseccionalidad,
no hablamos solamente de una sumatoria de antiprivilegios, sino de cómo se encarnan estas desigualdades estructurales en los cuerpos. En este sentido, te digo que las mujeres indígenas estoy casi segura que reciben todavía más violencia, pero el feminicidio es ya la cúspide de esta violencia letal, pero también hay otras violencias, violencias patrimoniales, violencias lingüísticas, violencias económicas y políticas que se van sumando a estas formas de explotación de estos cuerpos y también de otrorificación de estos cuerpos que las hacen más vulnerables. Hay también el trabajo, por ejemplo, de Marisol Alcocer, que es una feminista que trabaja feminicidio en la Costa Chica y ella analiza específicamente el feminicidio de mujeres negras en la Costa Chica, porque también las mujeres afromexicanas son completamente ignoradas, igual que las mujeres indígenas en nuestro país. Entonces sí hay algo que tenemos que elaborar de manera muy consciente sobre cómo recae la violencia sobre ciertos cuerpos que se ven de alguna manera, y en este caso las mujeres indígenas. Y no es algo que suceda solamente en nuestro país, sino que es una cosa extendida en el continente. De hecho, Canadá presenta unos índices de feminicidio muy altos que casualmente, bueno, no tan casualmente, que muy en concordancia con estas violencias racistas también son las mujeres indígenas de Canadá las que están muriendo más, las jóvenes indígenas que están en oposición también al poder y a la minería, por ejemplo, o a la explotación de recursos naturales en el territorio. En Estados Unidos son las mujeres latinas y las mujeres negras las que más sufren feminicidio. Sin embargo, Estados Unidos no tiene una legislación para eso y ahora con Trump está muy lejos de tenerla. No, incluso no se habla de feminicidio porque no hay registros de estos homicidios, como dirían ellos, y en estados como Alabama u otros estados ni siquiera se reporta el homicidio de mujeres como una cuestión de género. En el caso del sur del continente también son las personas más susceptibles a sufrir violencia. Por ejemplo, muchas líderes y lideresas, sobre todo lideresas de las comunidades mapuches en Chile o en Argentina, son asesinadas también por otras intersecciones, pero también por tener una relación muy fenotípica y muy directa con lo indígena, que no solamente es la manera en que se ve, sino las tradiciones que defienden, que soportan y que muestran, y que de alguna manera el Estado mexicano folcloriza, rentabiliza, pero también utiliza para deshacerse de ellas. Entonces, sí creo que hay algo que tenemos que, en el que lo que tenemos que poner atención, y son estas intersecciones de género, clase y raza, pero también ya lo dije, lo de clase, pero también de condición migratoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo voy a dejar aquí también para que nos comente Emanuela, pero creo que sí es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer un análisis estructural de la violencia, cómo afecta a estas comunidades racializadas y sobre todo indígenas y afrodescendientes en nuestro país. Emanuela, aquí Camilo te saluda desde la redacción. Yo tengo una duda. Hace rato comentabas un poco acerca de, pues, que justamente estas nuevas generaciones, en específico de hombres, pues se están volcando cada vez más hacia la derecha, ¿no? Tenemos el caso de Francia, donde, pues, el 37% de los hombres, de hombres jóvenes específicamente, perciben al feminismo como una amenaza para ellos, ¿no? O tenemos el caso de Milei, que justamente, pues, los hombres, jóvenes fueron los que hicieron que llegara al poder este gobernante, ¿no? ¿Qué lectura le podemos dar a pues a este tema, ¿no? Que pues la juventud masculina cada vez se está volcando más hacia la derecha, ¿no? Hacia estos extremismos. Como contestó Sayak a la primera pregunta, también esta pregunta es una pregunta absolutamente amplia y muy compleja, ¿no? De la cual podemos ahora, antes que nada y muy humildemente, volver a analizar lo que está pasando, ¿no? El mes pasado fui en el sur de España, donde hay Vox y la ultraderecha conservador masón que está regándose en casi todo el sur de España. Me llamó la atención por muchos años. Hice investigaciones en Guanajuato, cuando Guanajuato no era uno de los estados más violentos en México, y
conozco muy bien, que son los Juncker, ¿no? Y cómo la masonería, la ultraderecha conservador relacionada al Opus Dei o a grupos como los Juncker reproducen estructuras patriarcales, machistas y sistemas feminicidas de poderes, ¿no? Y me llamó la atención que en la zona de Sevilla y de Granada, uno de los grupos más relacionados a la ultraderecha era el grupo masón de los Juncker. Y eso para decir que un determinado tipo de estructura patriarcal que reproduce el sistema feminicida está interrelacionado, o sea, es transfronterizo. Ahora, ¿por qué tienen tanto miedo? No soy la persona mejor para contestar, pero una de las respuestas posibles que me siento de dar es que los feminismos, y eso lo podemos aprender sobre todo de los feminismos latinoamericanos y caribeños, nunca lucharon solo para la igualdad, sino para la transformación radical de nuestras mismas existencias. Y eso significa que no hay que apostar solo por una transformación del Estado en un sentido igualitario, sino que se ponen en duda y en posibilidad de transformación lo que es el mismo sistema patriarcal. Entonces, ¿eso qué implica? Implica pérdida de poderes. Implica pérdida de poderes, pérdida de la posibilidad de salir siempre con ganancia respecto de las asimetrías de género, clase y raza, ¿no? Que nunca tenemos que perder de vista, como decía Zayak. Ampararse atrás ideologías neofascistas, o como quisimos llamarlas, nombrarlas hoy en día, que aún, ¿no? Tenemos definiciones puentes, pero no tenemos aún definiciones correctas por este nuevo, ¿no? este nuevo giro político de la derecha. Yo he visto muchos hombres jóvenes, que se integran a grupos de la ultraderecha muchas veces porque es más fácil entenderse, porque es más fácil autorreconocerse. Y non cuestionarse, ¿no? Non cuestionarse. Una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, es que en el famoso caso, ¿no? En el famoso caso de la manada de España, cuando 5 hombres jóvenes violaron durante las fiestas de San Fermín una chica, dos de ellos eran parte del ejército, ¿no? Y eran parte de la Guardia Civil Española. Eso es un dato también que tenemos que tener presente, porque respecto de cómo se va transformando, agudizando, dinamizándose en otras formas las violencias, la militarización del territorio implica también ver cómo es más fácil tener en mano arma de alto calibre para posicionarse, cuánto es más fácil tener la máscara de una determinada ideología que no te autocuestiona, ¿no? Sino que solamente te da poder para autorreproducirte fácilmente. Y es una cosa con la cual tenemos que constantemente tenerla en cuenta porque se están sí transformando los territorios, pero también según dinámicas que se están replicando. Por ejemplo, en septiembre volví a Celaya, que para mí es una ciudad muy querida. No pude entrar en Celaya con el coche. Yo estaba acompañada por 2 hombres
Ellos estaban sentados adelante y yo atrás. No pudimos entrar por la entrada principal de la ciudad. Tuvimos que dar una vuelta infinita para alcanzar las mujeres buscadoras que nos estaban esperando, porque toda la ciudad estaba llena de militares y de Guardia Nacional. Y yo no supe distinguir a un cierto momento quién era qué. Y me acuerdo perfectamente la sensación corporal que tuve. Tuve la misma sensación corporal de cuando aterricé en Juárez en el periodo más álgido de la guerra, entre el 2008 y el 2012. ¿No? Entonces, también es importante pensar que las dinámicas que sí funcionaron se están replicando de igual forma. Yo me quedo mucho con esto de transformación radical de la misma existencia. Sé que tienen tiempos que les estamos quitando tiempos valiosos, pero tal vez para ir cerrando, me gustaría justo preguntarles, pensando en esta transformación radical de la misma existencia, claro, como qué posibilidades de agencia con todos estos escenarios que nos están contando, ¿no? Que pues son terribles y que a veces uno siente que ya no hay más posibilidades, ¿no? Entonces esto de la transformación radical de la misma existencia como que me hace pensar en las posibilidades de agencia que existen, posibilidades de organización que ustedes pues puedan comentar, mencionar. Bueno, empiezo yo porque me tengo que ir más o menos pronto, pero la historia con estas posibilidades de existencia que también seguramente nos va a poder decir Emanuela más. Primero hay que cambiar el foco entre lo que entendemos como agenciamiento y resistencia, porque creo que también, y aquí voy a retomar lo que me preguntaron hace un ratito sobre mujeres indígenas como eternas víctimas, como si se viera así, ¿no? Como desvalorizadas y en eterna, o comunidades indígenas como en eterna secuencia de victimización. Y lo que entiendo yo, y por la práctica que tengo y los análisis que he hecho, es que la resistencia y la transformación social de la base no la tomamos en cuenta porque no tiene un apellido europeo ni un color colonial. Y entonces este tipo de resistencias, por ejemplo, la defensa del territorio, la defensa del agua, la organización social de base para defender sus espacios territoriales, sus cuerpos, para defender sus lenguas, o incluso no solo comunidades originarias o indígenas, sino comunidades de base de barrios que han logrado crear un tejido común y crear una conexión. Creo que esa es una gran apuesta para reexistir, solo que a veces, también por esta seducción de lo novedoso, de las redes, pero también de los medios de comunicación, de todas las improntas sociales y culturales que son bastante, no solo cosméticas, pero sí bastante fascinantes, pues hacen que pensemos que la resistencia y la revolución y la transformación tienen que tener, por un lado, la izquierda tradicional como un cheguevarismo ahí llevado al presente, y por otro lado, pues la gente reaccionaria que parece que solamente se puede agenciar uno a través de la economía, a través del dinero y a través del despliegue farsante de una vida de derechas llena de comunidades, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que volver un poco a situarnos, a vernos en un espejo y a decir que nuestras luchas y nuestra transformación social se va a dar desde la base y podemos volver a esa base para crear un reencantamiento del mundo, pero también una conexión. Alguien me preguntaba cómo podemos hacer una conexión cuando la gente se está desplazando, cuando la gente ya no está teniendo el territorio, cuando la gente está en migración por diferentes catástrofes climáticas, despoblación por guerra y cuestiones así. Y yo le decía a la colega que me lo preguntó, que la conexión no se construye solo en la materialidad del territorio, se construye también en el uno a uno y en el volver a salir a la calle y en el volver a crear una cuestión de comunidad. Y esto lo veo mucho desde los feminismos, distintos feminismos, como decía Emanuela, se crea la idea de una mejor vida para las mayorías, no solamente para las mujeres en los feminismos comunitarios, en los feminismos de base. Y también veo, por ejemplo, en un país con tanta injusticia y hablando otra vez del 25N, donde los casos no se resuelven y se revictimiza a las víctimas y donde no hay espacio ni siquiera para el duelo público
por parte del Estado, evidentemente, porque no quiere hacerse responsable de sus omisiones. He visto que tenemos mucho tiempo, bueno, a lo mejor décadas, pero como que ahora queda muy claro también porque hay mayor difusión de la información, que estamos creando comunidades de afecto desde los feminismos y unas comunidades donde la memoria es importante y donde también el duelo público es importante, algo que me parece muy importante que están haciendo las buscadoras, que a lo mejor algunas son feministas y algunas no son feministas o no están dentro de ese marco de inteligibilidad y no es necesario que lo estén, pero están creando lazos para buscar a sus hijos y no solamente a los suyos, sino que están rompiendo esta estructura individual del duelo y creando un duelo colectivo, pero que no está secuestrado solo por el trauma o por el dolor, sino por la construcción de una relación afectiva y comunitaria que no tiene muchas veces que ver con lo que conocemos como comunitario y afectivo tradicionalmente, sino que se está reinventando la política en el sentido no de los partidos, sino de los afectos. Y es algo que está ahí de la base y que solamente estamos retomando. Entonces yo sí considero que aunque parezca muy pequeñito y muy nimio, la micropolítica de base funciona y si no, no estarían tan asustadas las derechas con las cosas que han hecho los feminismos en las últimas décadas. Nos están robando las gramáticas para enunciar nuestros statements o nuestras declaraciones y las están llenando de un contenido fascista. ¿Pero por qué? Porque primero hubo una sensibilidad feminista y por la justicia social de amplio espectro que creó una conciencia social que a lo mejor no está tan extendida, porque tiene que luchar también con esa misma formación de base, que es una formación a veces muy conformista y a veces muy católica, hay que decirlo, ¿no? Como aunque seamos católicos o no lo seamos, hay un catolicismo cultural en las culturas colonizadas, como en nuestro caso en México, que tiene que luchar con esta idea emancipatoria de lo micropolítico y que está en un vaivén, pero que además el afecto es lo que ha hecho, o afectarse y desafectarse es lo que ha hecho que la revolución de los diferentes movimientos sociales esté siendo un lugar al que podemos ir y con el que podemos construir una comunidad. Por supuesto es micropolítico, pero se están construyendo lugares vivibles o se están retomando formas de vivir una buena vida que no estén emparentadas solo con la exposición desmesurada de riqueza y de una vida de derechas o una vida fascista, que eso es algo que tenemos que aprender también de la base y de los pueblos originarios. No es una reificación per se de esas prácticas, pero sí un reconocimiento de esa dignidad que despliegan, incluso en unas condiciones tan difíciles como las que tenemos en este momento y como las que hemos tenido en México en todo el siglo. Gracias, Sayak. ¿Algo más que quieras comentar, Manuela, ya para ir cerrando? Sí, que es fundamental, creo, pensar que siempre hemos producido desde los feminismos prácticas que son refractarias a la obediencia y siempre hemos creado espacios no jerárquicos, no autoritarios, por lo menos nos esforzamos constantemente de hacerlo, ¿no? Organizaciones barriales, colectivas transfronterizas y cuando estamos buscando justicia, lo estamos justamente haciendo no con el intento de punir, sino con el intento de adoptar colectivamente los cuerpos vulnerados por la violencia. Y esa adopción colectiva del cuerpo de la otra, del otro, es fundamental porque es realmente una posibilidad de transformación de la existencia profunda, ¿no? Nada, solo eso y muchísimas gracias. Un encanto escuchar las preguntas y cómo se tejen y se van hilando esas palabras. Haber podido participar esta tarde con nosotros y será pues bastante bien recibida esta plática que tuvimos con ustedes dos, así que esperemos que no sea la última vez que estén por acá y pues nada, muchísimas gracias nuevamente a las dos. Gracias a todos, buenas tardes. Muy Gracias, bien. chao.